Muy buenos días, amigos. Una edición más de Pico a Pico. Agradecemos a la Coordinadora Republicana por producir este programa, al portal Abeja y muy en especial a Ves Cable. Eh, en Ves Cable nos sigues por Ves TV. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Sábado 2 de septiembre del 2023. Se nos acaba el año. Buenos días. Hace frío en Lima, en el norte del país, un sol radiante en el sur del país. Está también el clima mucho más templado de lo que está en nuestra capital, pero lo interesante es que la alegría del pueblo peruano continúa a pesar de muchas dificultades que como siempre tenemos que sortear. Ah, no, los Buenos peruanos días, somos Rosa. resilientes. Qué duda cabe, Mónica. Los peruanos hemos salido de las peores circunstancias y vamos a salir de esta también. Sin embargo, tenemos autoridades que administran nuestros recursos y que deberían no solamente esperar la resiliencia que tenemos todos los peruanos, sino también preocuparse por gobernar y resolver. Si no los problemas, todos los problemas, porque sabemos que no se puede, por lo menos los más urgentes. Para eso, supuestamente para eso, el gobierno de Dina Boluarte le ha pedido facultades delegadas al Congreso de la República. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno va a reemplazar al Congreso en su facultad de legislar, de dar leyes. Y esperemos que lo que han propuesto tenga un debate como se merece, porque muchas de las veces que se han concedido, que se han otorgado facultades al Ejecutivo para legislar, los resultados no han sido precisamente los mejores. Hemos tenido serios problemas con las facultades delegadas y creo que esta vez en especial, lo que deberíamos tener es un análisis muy minucioso por parte del Congreso de la República, un debate que responda a la enorme responsabilidad que tiene el delegar tus facultades para que el Ejecutivo hable en nombre de todo el pueblo peruano y legisle. Esto es un tema bastante delicado, Mónica, sobre todo porque para que una ley sea aprobada en el Congreso de la República, tiene todo un camino. La tiene que presentar un congresista o en nombre de una bancada, debe tener un número de firmas que lo avale, debe pasar el filtro de la primera vicepresidencia, debe pasar el filtro de la comisión, debate en comisión, aprobarse en comisión y recién después de eso pasa al Pleno del Congreso, donde nuevamente es sometida a debate y todos los congresistas votan si se aprueba o no se aprueba. En cambio, en el Ejecutivo, cuando el Congreso le otorga sus facultades, el Ejecutivo entre cuatro paredes, sin que nadie sepa cómo se produjo esa ley que tiene el nombre de decreto legislativo, le entrega al Congreso. Y si el Congreso no debate esto, podemos estar ante gravísimos conflictos de interés, que para que la gente lo entienda, los denominados lobbies, podemos estar frente al abuso del poder, así se han dado leyes que jamás debieron haberse aprobado y podemos estar también frente a un aprovechamiento indebido del cargo. Entonces, esperemos en los siguientes días que va a empezar el debate de los decretos legislativos, que este sea lo suficientemente profundo para estar tranquilos con respecto a el destino que van a tener, porque no me cabe duda de que van a ser aprobados. De hecho, el Congreso le dice que sí a todo lo que la señora Boluarte propone, pero por lo menos que nos enteremos de qué cosa es lo que están aprobando y cuáles son las razones que sustentan los votos que van a emitir los señores congresistas. Exactamente, perdón. A mí me preocupa mucho
esta entrega de facultades de parte del Poder Legislativo a favor del Poder Ejecutivo, ¿no? Me preocupa primero porque la razón de ser del Poder Legislativo es precisamente meditar, meditar todo lo necesario respecto a el beneficio que puede traer una ley. Por eso se llama poder legislativo. Pero pienso que nuevamente el Congreso, en este caso, está entregando sus facultades constitucionales legislativas a un poder ejecutivo que tiene graves indicios de corrupción. Nunca olvidemos el caso de los 41 millones de soles cobrados por la empresa Ionia en salud como parte de un contrato público, ¿no? Regido por la Ley de Contrataciones del Estado. Ley de Contrataciones del Estado que precisamente quiere ahora elaborar la señora Dina Boluarte, quien, como ya hemos dicho en programas anteriores, llamó por teléfono al presidente de Salud para que le avise cuándo pagaban los 41 millones de soles a la empresa Ionia. A esa señora que llamó para saber cuándo pagaban los 41 millones de soles a una empresa privada, a un proveedor del Estado, a ella se le van a entregar las facultades legislativas. Y aquí tiene también mucho que ver, Rosa, una preocupación que tengo respecto a la calidad de los asesores de las bancadas del Congreso y sobre todo de la Comisión de Economía, que es la que tiene que ver este proyecto de ley que seguramente le va a presentar el Poder Ejecutivo para la aprobación inmediata y automática, como está sucediendo últimamente con la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Por qué es importante la Ley de Contrataciones del Estado? Porque es la que regula todas las licitaciones públicas, los concursos públicos que dan lugar a los contratos más millonarios para la ejecución de obras, para la compra de medicinas. La Ley de Contrataciones del Estado es una norma anticorrupción. En consecuencia, debería ser elaborada por el poder que fiscaliza al poder ejecutivo y no al revés. Últimamente, o mejor dicho, desde la elaboración de la primera ley de contrataciones del Estado como tal, que fue en el año 2008, han habido modificaciones muy perjudiciales y que son ventanas para la corrupción. Por ejemplo, en el tiempo de Ollanta Humala, el Poder Ejecutivo solicitó también facultades al Legislativo y elaboró su propia ley de contrataciones del Estado. Y allí es en donde pasó la valla de 3 UITs para las compras directas a dedo a la famosa valla de las 8 UITs. Valla con la que el gobierno de Ollanta Humala y los siguientes contrataron a todos sus amigos, amigotes, compadres, testigos de bodas, prestamistas de tarjetas de crédito, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que siempre el Poder Ejecutivo le dice al Legislativo, tú no puedes hacer la ley de contrataciones del Estado? Porque según el Poder Ejecutivo, tiene mejores técnicos que el Poder Legislativo para hacer esa norma. Entonces, el Poder Legislativo debería rodearse, debería tener mejores asesores en materia de contrataciones del Estado, pero eso no se va a lograr mientras los congresistas, algunos, los malos congresistas, recorten los sueldos de sus asesores. No, pues Lógicamente, un buen ese asesor va a querer tema, ir a trabajar al Congreso con ese tipo de trato laboral. por supuesto, Mónica, y bueno, pasemos al tema de los mochasueldos, porque realmente es importante. Ha retomado funciones del Congreso de la República, ya se instaló la Comisión de Ética, ya tenemos nosotros en este momento una comisión instalada que esperemos que responda con la severidad que se necesita a las inconductas de los congresistas. No es posible que hasta el momento, Mónica, estamos hablando ya de un año de que se ha conocido de estos escándalos y no hay un solo congresista sancionado por el tema del recorte de sueldos. Este no es un tema menor, es un tema realmente grave porque se trata de los padres y madres de la patria en una situación de abuso sin nombre con respecto a sus propios trabajadores. Y eso es algo que no debemos permitir que se pase por agua caliente. En todo caso, ya sabemos, a raíz de lo que le pasó a Michael Urtecho, que el Poder Judicial en su momento tomará las decisiones que correspondan.
pero el Congreso tiene que darnos una muestra a los ciudadanos, los verdaderos titulares del poder, de que nos representan y que en esa representación que ejercen, ellos son capaces de evitar el blindaje a situaciones tan vergonzosas como son aquellas que tienen que ver con el abuso del congresista a sus trabajadores. Así que muy bien, Mónica, por recordarnos que tenemos mochasueldos en el Congreso, que ellos son los que van a aprobar los decretos legislativos y que son esos servidores con el sueldo recortado los que tienen que analizar lo que el Poder Ejecutivo envíe. Así Así que es. todos muy atentos, muy, muy atentos, porque es absolutamente necesario que así sea. Entonces, Exactamente. efectivamente, Y ¿por qué? ¿Por qué, Mónica? Porque estamos 2 de septiembre, como dijimos, al momento de la introducción, el saludo y el agradecimiento. 2 de septiembre, ujú, Mónica, con todo el fenómeno del niño en curso, en curso. Y fíjate que yo tengo muy clara todavía la escena del 2017 en la que el Congreso de la República le otorgó una ley en 24 horas al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski para que pueda reconstruir. Y fue a raíz de esa ley que se crea la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, que es una autoridad con rango ministerial, tiene el mismo rango que un ministro de Estado, sesiona en el Consejo de Ministros y no solamente tiene sueldos, asesores, presupuesto, acompañamiento, presupuesto para acompañamiento. Sin embargo, del 2017 al 2023 han pasado 6 años y lo único que conocemos de la reconstrucción son los casos de corrupción. El último más conocido es el del congresista Guillermo Bermejo, que a través de sus asesores aparentemente habría estado pidiendo una coima de un porcentaje del presupuesto para las obras de reconstrucción a cambio de gestionar que sean otorgadas a determinadas empresas o a determinadas autoridades. Entonces, Mónica, creo que esta autoridad ha perdido por completo, toda razón que justifique su existencia. No solamente no han reconstruido nada, no hay cambios, el presupuesto se ha dilapidado, se ha perdido y estamos con un fenómeno del niño en curso en el que no hay prevención, no hay reconstrucción y, Mónica, ¿cómo nos va a agarrar este fenómeno climático que ya sabemos, la naturaleza no perdona? exactamente. Mira, acabo de estar en Piura, he regresado hace como 3 días, y en estos momentos en los que no hay lluvia en Piura, se puede trabajar, no hay obra de prevención para contener las posibles inundaciones, Rosa, amigos que nos escuchan, en las 8 cuencas ciegas que tiene Piura. Cuando hablamos de cuencas ciegas, estamos refiriéndonos a esos cauces de río que no llegan al mar, que no tienen un camino para salir las aguas hacia el mar. Y es por eso que se llaman cuencas ciegas, porque al llenarse esas cuencas, al llenarse el lugar al que llegan los ríos, se producen los desbordes que ya hemos visto hace años, pero sobre todo hace poco, a principios de este año. Los piuranos están preocupados porque no avanzan las obras de prevención para contener las inundaciones en estas 8 cuencas ciegas. Además, mira, Rosas, ya los piuranos tienen claro que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no funciona, que los famosos acuerdos de gobierno a gobierno tampoco han funcionado para ellos, ¿no? Pero les preocupa algo, que cada vez que ellos solicitan al gobierno central la rápida intervención para que se terminen, para que sigan avanzando, para que avancen, para que se inicien las obras de prevención ante las inundaciones, el gobierno central le responde, pero de eso son culpables tus alcaldes, tu gobernador regional.
En consecuencia, lo que perciben los piuranos es que el gobierno central está eludiendo su responsabilidad. Claro que tienen una responsabilidad compartida. Seguramente hay un presupuesto, pero los piuranos también le pagan su remuneración a la señora Dina Boluarte y a los ministros. Mira, Rosa, ya saliéndonos un poquito del tema del fenómeno del niño y el fenómeno global y esto que ya no debería ser un desastre natural porque sabemos que se viene. No va a Así ser, es. no es algo extraordinario, no es algo imprevisible. Saliéndonos un poquito, Rosa, la gente en las regiones está sufriendo muchísimo más de lo que están sufriendo en Lima. En estos momentos en Piura hay 50.000 piuranos que se han quedado desabastecidos de agua y solamente cuentan con 7 cisternas viejas que les abastecen de agua que no es consumible. Solicitan la presencia, solicitan la atención, solicitan un minuto de su tiempo a la señora ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, y la señora Jania Pérez de Cuellar les contesta que les pidan atención a sus propias autoridades. ¿Cómo es posible que gobiernen solamente para un sector de los peruanos, Rosa? Eso es lo que causa indignación, eso es lo que causa la impopularidad tanto del Poder Ejecutivo como de los congresistas regionales que no escuchan tampoco a sus votantes. Ojo, Mónica, que el Congreso de la República tiene comisiones para todo, con asesores, con oficinas, con presupuesto. Y hay comisión para el fenómeno del niño, hay comisión para la reconstrucción, hay comisión para todo. Entonces, no existe realmente ninguna justificación de que en este momento los señores congresistas no estén tomando acciones directas, inmediatas, pero sobre todo que funcionen para poder garantizarnos, ya ni siquiera garantizarnos, porque la garantía realmente de ellos no la podemos esperar, pero que por lo menos nos hagan ver a los peruanos de que están haciendo su trabajo, de que están interesados en lo que está pasando, de que su única preocupación no es Eso, que les sostenerse en el interesa, ¿no? cargo, aferrarse a Claro, su curul y defender como sea a la señora Dina Boluarte. No así es es, ese su trabajo así es es. otro. Y puede ser impopular enfrentarte al poder, puede ser poco conveniente enfrentarte al poder, puede ser incluso peligroso, y yo lo sé, he sido parlamentaria y he sido una opositora al poder que tienen los mandatarios, porque ellos tienen todo el poder del mundo, enfrenté a Vizcarra en su momento de máxima popularidad, y no es pues precisamente lo que te va a garantizar paz, pero uno no va al Congreso para tener paz. Uno va al Bueno, Congreso para ser la voz del pueblo. Uno va al claro, Congreso para controlar al poder. Uno va al Congreso para poner en evidencia lo que se hace mal para que se corrija. Uno no va al Congreso para, como focas, aplaudir a los ministros o a la presidenta. Ese no es el trabajo de ninguna manera de ningún congresista. Hemos confundido los roles y ahora resulta que el Congreso debe ser la comparsa del Poder Ejecutivo, decirle que sí a todo, y por eso es que estamos cada vez peor, cada vez mira, peor. mira, Rosa, la ciudadanía, los ciudadanos somos los que hemos tenido que investigar y denunciar y conseguir finalmente el informe de la Contraloría General de la República en la que se determina un tema gravísimo, que el asesor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Fernando Tuesta, no tenía la experiencia requerida para brindar sus servicios de asesoría en materia electoral a la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso electoral. Esa labor no la hizo el Congreso, al contrario, en estos momentos el presidente del Congreso está siendo investigado por contratar a la mamá de uno de sus hijos, por haber elaborado una ley que lo favorecía directamente a él. Yo creo que ese tema de la prescripción realmente sí es necesario porque el Ministerio Público se toma todo el tiempo de la vida para resolver casos teniendo a ciudadanos que muchos de ellos pueden ser inocentes y que están atados a un proceso judicial por la ineficiencia del Ministerio Público. Eso es cierto, pero yo creo que hubiera sido mucho mejor si esta norma prescriptiva de los delitos en los que el Ministerio Público no actúa
salga de congresistas que no tengan un antecedente penal o judicial o un interés judicial en esta norma. Hubiera sido muchísimo más saludable que sea el propio Ministerio Público el que solicite la aplicación de esta medida prescriptiva, no el señor Soto, que se ha visto beneficiado por un caso penal en el que él aparentemente estafó a una empresa a la cual asesoraba. Bueno, ya el presidente del Congreso está bajo investigación, el congresista Guillermo Bermejo está bajo investigación, y hay un sinnúmero de congresistas bajo investigación, así que habrá que esperar el resultado del Ministerio Público, que sí, pues ahora está obligado a tener más celeridad. Ojo, Mónica, que el plazo de prescripción no se ha visto afectado ni en un solo día. La prescripción sigue siendo la misma, la ordinaria y la extraordinaria, es decir, el, el máximo de la pena para la ordinaria, el máximo de la pena más el 50% para la extraordinaria, y a eso además se le suma un año cuando se ha formalizado de suspensión del plazo de prescripción. Tampoco podemos pretender que los ciudadanos que están sometidos al imperio de la ley y que están sometidos a una investigación estén bajo esa espada de Damocles toda su vida. Así Eso es. no es posible. Es necesario que tenga una fecha de finalización. El Estado no te puede perseguir por siempre y para siempre. Eso no es propio de ninguna No es sociedad que humano, pretende hacerlo. Así no es. es humano, no es Entonces, humano que una persona esté perseguida toda su vida. no, Bueno, así Rosa. se nos acabó el tiempo, Mónica. Eh, Nos vemos, si Dios quiere, el otro sábado. Ya saben, amigos, que nos ven a través de VES TV, a Así través es. de VES Cable. Nos vemos. Perfecto. Saludos para todos. Buen día, buen fin de Chao. semana. Nos vemos. Gracias. Chao.